tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Simposio, este canal que te ofrece una gran variedad de reflexiones y temas como salud, deporte, lenguas, reflexiones filosóficas, religiosas, de espiritualidad, en fin, todo lo que concierne al ser humano. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que debería estar ya perfectamente normalizado y que sin embargo en pleno siglo XXI a veces sigue generando controversia, que es el tema del cuerpo humano y concretamente de la desnudez del cuerpo humano. Y esto lo haremos desde una perspectiva muy seria, que es la perspectiva de la Iglesia Católica, y desde la visión muy concreta de uno de los grandes papas del siglo XX, que fue Juan Pablo II. Juan Pablo II, que ha sido canonizado, es decir, ya le podemos llamar San Juan Pablo II, lo que significa que lo que diremos aquí está avalado realmente por la Iglesia y es parte de la doctrina del magisterio que va quedando a lo largo de los siglos como parte de la tradición y de la enseñanza de la Iglesia. Un santo canonizado es un santo en el que se ha visto que no hay errores doctrinales en su vida y que puede, por lo tanto, ser una guía para todos nosotros. Vamos pues a hablar de Juan Pablo II y la desnudez originaria. Bienvenidos. Mientras que el mundo posmoderno, la cultura de la posverdad y la cancelación, las generaciones woke que han superado la fragilidad del cristal y ahora son ya generaciones de azúcar, mientras los colectivos minoritarios pero ruidosos dogmatizan sus propias ideologías, mientras el marxismo cultural se impone y las grandes instituciones, otrora conservadoras, tradicionales, de declaradas derechas, ahora se venden al neomarxismo, sucede que expresiones personales en el ámbito de la confidencialidad y de una supuesta amistad acaban por volverse contra el individuo en desgracia para hundirlo hasta su aniquilación. Justo cuando hace apenas unos días, en la segunda quincena del mes de mayo de este 2023, un colectivo más que reclama sus derechos celebraba su primera marcha en la Ciudad de México, un sencillo maestro universitario estaba viviendo la más cruel denostación académica y social. Justo cuando ese grupo marchaba en pleno día por un par de horas sobre céntricas calles de la capital de México para exigir una consideración más plena y abierta del nudismo, en ese momento un sincero católico tradicional era condenado a abandonar su cátedra universitaria en una institución de inspiración cristiana sin derecho a réplica, por el simple hecho de haber sido acusado malintencionadamente por un exalumno con el cual existía una supuesta, pero al final falsa amistad. ¿De qué se le acusó? El maestro en realidad nunca lo supo, pero el móvil fue una fotografía artística compartida en chat privado que retrata a un hombre caído en profunda depresión con el cuerpo desnudo. Más allá de la traición y de la injusticia, se abre la pregunta hacia la institución.
¿Acaso ignoráis la doctrina de la Iglesia sobre el cuerpo, la desnudez y la comunicación interpersonal? Largo sería citar y enumerar, sin considerar autores paganos de la antigüedad o del Renacimiento, ni artículos científicos modernos, la infinidad de textos, documentos y testimonios que aportan la sagrada revelación, el magisterio, la tradición y la hagiografía en el sentido del cuerpo humano desnudo. Esto quizá dé material para futuras exposiciones aquí en Simposio. Me concretaré ahora, y para no hacer muy extensa esta charla, a comentar la doctrina al respecto, plasmada por el hoy santo canonizado Juan Pablo II, Sumo Pontífice de la Iglesia Católica postconciliar. En una serie de audiencias generales a fines de 1979 en adelante, el hoy santo de la Iglesia Católica, a la cual se precia de pertenecer dicha afamada Universidad de la Ciudad de México, va explicando el Vicario de Cristo el sentido y el valor del cuerpo humano, partiendo de las Sagradas Escrituras. Como es de suponer de un teólogo y doctor en filosofía de la talla de Karol Wojtyla, no cabe dudar del acierto de sus reflexiones, partiendo, como es de esperar, del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, se detiene entonces el sucesor de San Pedro en el último versículo del capítulo 2. Cito al Santo Padre en el numeral 1 de este documento que se puede encontrar en la página del Vaticano. ¿Qué es la vergüenza y cómo explicar su esencia en el estado de inocencia originaria, en la profundidad misma del misterio de la creación del hombre como varón y mujer? De los análisis contemporáneos de la vergüenza, y en particular del pudor sexual, se deduce la complejidad de esta experiencia fundamental, en la cual el hombre se expresa como persona según la estructura que le es propia. En la experiencia del pudor, el ser humano experimenta el temor con relación al segundo yo, y esto es sustancialmente temor del propio yo. Fin de cita. Acá tenemos ya una primera afirmación contundente. En el pudor, el ser humano experimenta el temor con relación al otro, y esto es sustancialmente temor del propio yo. Es decir, los discursos moralistas que condenan el cuerpo desnudo como algo impúdico, lo que expresan es en definitiva un temor por el propio yo. Aquel destinatario primero de aquella imagen del amigo desnudo, lo que dejó ver es el temor que siente dicho destinatario por su propia desnudez. Los jueces anónimos de la institución académica no se avergüenzan de la inocente y confiada imagen de su docente, sino se avergüenzan de sí mismos al reconocerse incapaces de confrontar su propio yo en total vulnerabilidad. Quizá de ahí el escudo del anonimato. Sigue diciendo el Papa polaco, cito: el pudor tiene un significado fundamental en cuanto a la relación, a la formación del ethos en la convivencia humana y especialmente en la relación varón-mujer. El análisis del pudor indica con claridad lo profundamente que está arraigado en las relaciones mutuas, lo exactamente que expresa las reglas esenciales a la comunión de las personas, y del mismo modo lo profundamente que toca la dimensión de la soledad originaria del hombre.
La aparición de la vergüenza en la sucesiva narración bíblica del capítulo 3 del Génesis tiene un significado pluridimensional y a su tiempo nos convendrá emprender de nuevo su análisis. En cambio, ¿qué significa su ausencia originaria en el Génesis 2:25 que dice, estaban desnudos sin avergonzarse de ello? Fin de cita. Va dejando claro el discurso del Papa que hay un intricado vínculo entre conceptos tales como pudor, vergüenza, desnudez, soledad, relación y comunicación a tantos niveles antropológicos como éticos y teológicos. Cabe, empero, detenerse primero en la afirmación del final del capítulo 2 del Génesis. Estaban desnudos sin avergonzarse de ello. Explica el filósofo pontífice en el numeral 2 de esta audiencia de diciembre del 79, cito, numeral 2. Ante todo, es necesario establecer que se trata de una verdadera no presencia de la vergüenza y no de una carencia o de un subdesarrollo de la misma. El texto del Génesis 2:25 no solo excluye decididamente la posibilidad de pensar en una falta de vergüenza, digo yo, de una desvergüenza, o sea, la impudicia, sino aún más excluye que se le explique mediante la analogía con algunas experiencias humanas positivas, como por ejemplo la de la edad infantil, la de la vida de los llamados pueblos primitivos. Esas analogías no son solamente insuficientes, sino que pueden ser además engañosas. Las palabras del Génesis 2:25, sin avergonzarse de ello, no expresan carencia, sino al contrario, que sirven para indicar una particular plenitud de conciencia y de experiencia, sobre todo la plenitud de comprensión del significado del cuerpo, unida al hecho de que estaban desnudos. En este sentido, sí hay una carencia de visión, carencia de tolerancia, de apertura, de diálogo, por parte de una universidad donde se esperaría una plenitud de comprensión de las ideas y de las expresiones. Incluso, sí, una carencia de vergüenza, pues hay que ser terriblemente desvergonzados para actuar como se actuó con un abuso procesal, por demás ilícito, contra un docente desprevenido, indefenso y confiado en exceso. El juicio sobre la imagen y la condena al actor de la misma hablan de una incapacidad interpretativa incluso a nivel infantil y primitivo. Hablan de algo más que ignorancia. Hablan quizá de una manipulación de datos en orden a intereses muy poco éticos y de sobra inmorales. Todo lo cual lleva a preguntarnos con el sucesor de San Pedro, ¿a qué plenitud de conciencia y de experiencia, y en particular, a qué plenitud de comprensión del significado del cuerpo corresponda el significado de la desnudez originaria de la que habla Génesis 2:25? Él mismo contesta, cito, en ese contexto, la soledad originaria del hombre se manifiesta como no identificación de la propia humanidad con el mundo de los seres vivientes, animalia dice en latín, que le rodean. Recordemos aquí que Dios le presenta todo el mundo animal para que Adán le ponga nombre, pero no encuentra en ello una identificación. Sigo con la cita. Esta no identificación cede el puesto al descubrimiento feliz de la humanidad propia con la ayuda del otro ser humano, en este caso Eva. Esto realiza al mismo tiempo una percepción del mundo que se efectúa directamente a través del cuerpo, carne de mi carne. Por esto no es difícil entender que la desnudez corresponde a esta plenitud de conciencia del significado del cuerpo, que se deriva de la típica percepción de los sentidos.
Se puede pensar en esta plenitud con categorías de verdad del ser o de la realidad. Y se puede decir que el varón y la mujer originariamente habían sido dados el uno al otro precisamente según esta verdad, en cuanto estaban desnudos. En el análisis del significado de la desnudez originaria, no se puede prescindir en absoluto de esta dimensión. Este participar de la percepción del mundo en su aspecto exterior es un hecho directo y casi espontáneo, y aparece estrechamente unido a la experiencia del significado del cuerpo humano. Así, ya se podría percibir la inocencia originaria del conocimiento. Fin de cita. Encontramos en este fragmento 4 aspectos a subrayar. Por un lado, el fundamento ontológico necesario para la comprensión antropológica. Solo ante la presencia de el otro como yo que no soy yo, logro mi identificación con lo humano y mi identidad propia. Y esto directamente a través del cuerpo. Identificación que el falso amigo no quiere reconocer. Estos 2 aspectos son los que han prevalecido desde toda la historia de la humanidad y como fundamento de la fe cristiana en los misterios de la encarnación y de la transubstanciación de las especies eucarísticas. Un Dios que se encarna, se hace carne de mi carne, y un cuerpo que se entrega en ágape para sumirse en mi cuerpo. El tercer aspecto es el epistemológico, que descansa en la desnudez misma como plenitud de conciencia del significado del cuerpo. El cuerpo desnudo de Eva dice a Adán más verdad y realidad de su ser que lo que pudo expresar el discurso lógico engañoso de la serpiente a Eva. Lamentablemente, como desarrolla la narrativa siguiente a partir de Génesis 3, quien vive en la desnudez inocente vive en total vulnerabilidad. Así como Eva, desnuda, queda expuesta y desguarnecida ante el logos pervertido de la serpiente, así el desavisado profesor queda enredado en la perversidad monológica de la institución que presenta falaces argumentos para conducirlo a la autodestrucción. Es aquí donde descubrimos el 4º aspecto importante de la experiencia del cuerpo humano desnudo, el juicio moral. Ante una inocencia ética originaria del hombre auténtico, se yergue el juicio del bien y del mal en el constructo moral del engañador. Termina la locución del sumo pontífice en aquella audiencia con un par de declaraciones profundas sobre el alcance de la comprensión del cuerpo humano desnudo. Del numeral 4 entresacamos estas aseveraciones. Cito: no se puede individuar el significado de la desnudez originaria, considerando solo la participación del hombre en la percepción exterior del mundo. No se le puede establecer sin descender a lo íntimo del hombre. El Génesis 2:25 nos introduce precisamente en este nivel y quiere que nosotros busquemos allí la inocencia originaria del conocer. Efectivamente, es necesario explicar y medir con la dimensión de la interioridad humana esa particular plenitud de la comunicación interpersonal, gracias a la cual varón y mujer estaban desnudos sin avergonzarse de ello. Fin de cita. Apela el cuerpo desnudo a lo íntimo de la persona. En el diálogo interpersonal es ofensivo buscar lo obsceno cuando lo único que se debe reconocer es la inocencia originaria. La imagen desnuda de una persona, ya de suyo herida y lastimada por un mundo hostil, no puede ni debe ser juzgada desde la percepción exterior de ese mundo inhóspito y corrupto. Lo obsceno, lo sucio, lo depravado
no está en la expresión del dolor íntimo, de la depresión profunda de una persona literalmente caída y desnuda. Lo pervertido, lo podrido, lo morboso está en quien juzga y condena, sin atreverse siquiera a explicar y medir, o indagar al menos con la dimensión de la interioridad humana, la causa de ese grito mudo y desesperado. Pero sigue diciendo el pontífice. En su significado originario y más profundo, la comunicación estaba y está directamente unida a sujetos que se comunican para expresar una realidad que es propia y pertinente solo a la esfera de sujetos personas. De este modo, el cuerpo humano adquiere un significado completamente nuevo, que no puede ser colocado en el plano de la restante percepción externa del mundo. Efectivamente, el cuerpo expresa a la persona en su ser concreto, ontológico y existencial, que es algo más que el individuo y por tanto expresa el yo humano personal, que funda desde dentro su percepción exterior. Fin de cita. Lo que ha sucedido y sucede muchas veces, sobre todo en el ámbito de la privacidad, de la intimidad, de la interpersonalidad, es que se abre, se expone lo que debería mantenerse en lo privado hacia un público exterior que es incapaz de comprender, pero sí intenta explicar bajo juicios totalmente ajenos las imágenes y los hechos. Lo que está insistiendo aquí el Papa es que la persona en su ser concreto, ontológico y existencial no tiene por qué ser expuesto, ni mucho menos juzgado y condenado, cuando lo que ha intentado es expresar lo más íntimo, en este caso, de su tristeza, de su postración ante esta situación. Por fin, el numeral 5 de esa locución de diciembre del 79, en el numeral 5 deja abierto el Papa, Juan Pablo II, el análisis profundo para posteriores encuentros que realmente se darán y que continuarán durante el mes de enero y de los cuales quizá hagamos más adelante otros videos. Pero antes, veamos cómo en este numeral 5 lanza una última aserción y con esto vamos a nosotros también generar una última conclusión sobre este tema. Cito, numeral 5. El cuerpo, a través de su propia visibilidad, manifiesta al hombre y manifestándolo, hace de intermediario, es decir, hace que el varón y la mujer comuniquen entre sí esta communio personarum, querida por el Creador precisamente para ellos. Solo esta dimensión, por lo que parece, nos permite comprender de manera apropiada el significado de la desnudez originaria. A este propósito, el criterio personalista, una escuela filosófica del siglo XX, el criterio personalista puede servir de gran ayuda. El Génesis 2:25 habla ciertamente de algo extraordinario, que está fuera de los límites del pudor conocido mediante la experiencia humana y que al mismo tiempo decide la particular plenitud de la comunicación interpersonal arraigada en el corazón mismo de esa comunión, que ha sido revelada y desarrollada así. En esta relación, las palabras, sin avergonzarse de ello, pueden significar, in sensu obliquo, solamente una profundidad original al afirmar lo que es inherente a la persona, a través de lo cual se constituye la intimidad personal de la comunicación recíproca en toda su radical sencillez y pureza. A esta plenitud de percepción exterior, expresada mediante la desnudez física, corresponde la plenitud interior de la visión del hombre en Dios. Esto es, según la medida de la imagen de Dios. Según esta medida,
el hombre está realmente desnudo. Estaban desnudos, dice Génesis 2:25, antes aún de darse cuenta de ello. Cerramos pues nuestra intervención subrayando entonces que antes de emitir cualquier juicio sobre alguna imagen de un desnudo humano, hay que tener consideraciones de varios aspectos ontológicos, metafísicos, antropológicos, éticos, científicos, artísticos, sí, también morales y psicológicos, pero todo eso en un conjunto. A menos de que hayamos realmente abarcado ese conjunto, interiorizado en la intencionalidad y en el contexto en el que se da dicho desnudo, nos es totalmente prohibido emitir juicio y mucho más emitir condenas. Ese caso del que yo les hablaba, de aquel profesor, es un caso que duele porque se trata además de una persona que ha caminado 40 años en la docencia, con un caminar totalmente impoluto, íntegro, inmaculado, con una serie de reconocimientos de las diversas instituciones, con un contingente de exalumnos que lo han apoyado en diversas circunstancias, y que quizá por una mente débil o enfermiza, con la cual se topó sin darse seguramente cuenta, pues generó en contra suya todo el peso de una institución que lo condenó sin necesidad ni siquiera de un análisis de lo más sucinto sobre la situación. Ojalá alguien en alguna institución de este tipo, instituciones que se llaman universitarias e instituciones que se llaman de inspiración cristiana, algunas francamente católicas, aunque a veces lo nieguen, ojalá estas personas lleguen a escuchar también esta enseñanza de San Juan Pablo II y los lleve a una segunda reflexión, a una revisión y, si es posible, que sería de esperar en un espíritu cristiano, a una acción de enmienda para restituirle su dignidad a las personas, de acuerdo a aquella inocencia originaria con la que se presentaron desnudos en su corporeidad para expresar lo más íntimo de su persona. Sin más por el momento, les agradecemos una vez más su presencia en Simposio y nuevamente que Dios los bendiga.